Al analizar el tema de seguridad en el país, no podemos centrarnos únicamente en poder ver cómo están fluyendo estas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También tenemos que comprender qué es lo que pasa en nuestras fronteras para poder visualizar realmente qué sucede a nivel de política interior en materia de seguridad y, por supuesto, en la exterior, que forma un papel, juega un papel crucial en el desarrollo de nuestro país. Juan María Naveja, ¿cómo estás? Un tema delicado y que tú conoces perfectamente, todos estos males que vivimos tanto en la frontera norte como en la frontera sur, y que sin duda tiene que ver con un aspecto que es la migración, pero también el trasiego de armas, de drogas, de personas, que ya lo hemos visto, y muchísimas cosas más. ¿Cuántas cosas no se trasladarán por esa frontera tan porosa? Qué gusto saludarte, mi querida Magda, y a la audiencia de Mega Noticias. Normalmente las fronteras son porosas, eso es una tendencia que se da en el mundo, y hay películas, libros, hay literatura suficiente para referirnos a lo que sucede muchas veces en fronteras que son violentas, en fronteras complicadas. Pero no cabe duda, Magda, que lo que hemos vivido en por lo menos los últimos 5 años es de preocuparnos. Déjame hacer un paréntesis. Qué baile el de ayer de Lili Téllez, ¿eh? De verdad, nuevamente puso los puntos sobre las íes y que van de acuerdo a lo que estamos comentando, mi querida Magda. Lo que exhibió ayer la senadora sonorense del PAN y que se lo dijo a todo el gabinete de seguridad que estaba allí, eso de que la Guardia Nacional son las edecanes o los edecanes más caros en el país, fue una frase lapidaria para que le entienda quien quiera entenderla. Y bueno, pues ahora a lo que estamos en Oye, pero la es parte... que además está fuerte lo que les mencionó, porque les dijo que terminaron entregándole la plaza al crimen, refiriéndose al país entero, ¿no? Y esa situación es delicada, sobre todo cuando analizamos los índices de seguridad, de inseguridad y de violencia que estamos viviendo en México, en donde de nueva cuenta se hacen este ajuste en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras de los homicidios y no son a la baja, por el contrario, son al alza. ¿Y qué dices, Magda, cuando estamos viendo lo que está pasando después de la elección del 6 de junio, cuando sigue en 97 el número de homicidios dolosos, en miles el número de desaparecidos y se mantiene en más de 14 feminicidios? Que otra vez, Magda, este no es un tema nuevo y esto se le debe a la sociedad civil. Desde 2012 el feminicidio se ha tratado de ubicar en su justa dimensión para darle visibilidad, Magda, para compararlo, para no ubicarlo en lo que son los homicidios en términos generales. Pero bueno, estos son otros asuntos y nos llevan al tema que me estás comentando. En la frontera sur, como tú estás señalando, se presentan todos esos problemas y más. Y los hemos estado viendo como lo que el propio canciller decía, cómo se engañó a los haitianos, que ya estaban en Chile, Magda, ya estaban en Brasil, ya se habían arraigado allá. Imagínate lo que representó para estos ciudadanos viajar desde las Antillas, desde el Caribe, hasta Chile o Brasil, lo más abajo del continente, y que estos traficantes les dijeron, no, llegó Joe Biden, la frontera está abierta, vénganse con todo lo que representó cruzar una parte que es complicadísima entre Colombia y Panamá para llegar hasta Ciudad Acuña, Tamaulipas, o al puente de Del Río, Texas. Entonces, esto que estamos viendo ahorita con los haitianos, hace unas semanas lo estábamos viendo con venezolanos, cubanos, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que son el flujo que se ha estado presentando. Y todo esto está acompañado por delincuentes profesionales que se dedican al secuestro, a la extorsión, y que pues a lo largo del territorio nacional nos vamos enterando cómo en Zacatecas hubo una casa de seguridad. Pero en todos lados. Así en Zacatecas, en Michoacán, en Puebla, en el Estado de México. Dime por qué entidad no, y lo estamos viendo en el centro del país, ¿no? Ya mejor ni hablamos realmente de estos estados que colindan con las fronteras. Dime una cosa, Juan María, que me llama poderosamente la atención.
Esos operativos que ha montado la Guardia Nacional en el sur de nuestro país, sobre todo allá en Chiapas, en Tapachula y demás, acompañado por los agentes del Instituto Nacional de Migración, que también de pronto algunos analistas señalan que están más militarizados que otra cosa, no los vemos en la frontera norte. ¿Qué pasa entonces? No, allí es diferente porque también está la Guardia Nacional presente, pero acuérdate quién domina, por ejemplo, Tamaulipas. Allí vas a encontrar los cárteles que están en Tamaulipas, en Baja California y que tienen un dominio completamente diferente en Sonora. Ya ves lo que acaba de suceder con ese encuentro que la misma Lili Telles refirió de que se saludaron cordialmente unos y otros. Es una situación completamente distinta porque además del otro lado hay una gama, un mosaico de diferentes autoridades. Las policías de los poblados, de los municipios, de los diferentes estados en los Estados Unidos. La Guardia Nacional de los Estados Unidos, que no está armada, pero que es un refuerzo para poder controlar el flujo de migrantes. Lo que es ICE, que es la parte de la patrulla fronteriza. O sea, del otro lado hay una serie de personajes que se encuentran encargados de la contención que se está presentando. Fíjate, esto que ocurrió entre Ciudad Acuña y Del Río nos exhibió muy claramente qué era lo que pasaba, que se fueron de Ciudad Acuña, Coahuila, a Del Río, cruzando el río Bravo, que del lado de México se llama Río Bravo, del lado de Estados Unidos se llama Río Grande, porque creían que iban a entrar más fácilmente. Allí se apostaron cerca de 15,000 personas abajo del puente del río Texas. Pero cuando se dieron cuenta que Estados Unidos iba a empezar a fletar 3 vuelos diarios para regresar a los haitianos a su territorio, empezaron a regresarse inmediatamente a Ciudad Acuña. Ahora bien, ¿qué están haciendo? Se están yendo a Reynosa. ¿Estamos hablando de un problema migratorio? Sí, porque es uno de los principales, porque también podríamos hablar de la parte del trasiego de drogas, del trasiego de armas que se da entre los dos países, entre México y Estados Unidos. Por eso lo que tú decías, es una gama de problemas los que enfrentamos en las dos fronteras y que para poderlo resolver pues se necesitaba precisamente de una buena policía que se encargase de la parte que le corresponde a una policía, que es darle seguridad a los ciudadanos, y del ejército. ¿Para qué? Para cuidar el territorio nacional. Pero, ¿no te parece que también se requiere de algo maravilloso y que hemos citado en tantos momentos? Coordinación, Juan María. Y es ahí en donde yo te preguntaría entonces, ¿qué tanto estamos coordinados y qué tan bien funcionamos en estos acuerdos transnacionales que se tienen, ¿no? ¿Por qué te lo pregunto? Porque además, a ver, nos horrorizamos de la situación que pasó allá con la patrulla fronteriza en Estados Unidos y demás, pero no dista mucho de lo que ocurrió en Chiapas, ¿eh? O sea, vimos a estos agentes de migración pateándole la cabeza a los migrantes centroamericanos. O sea, ¿qué diferencia hay? Entonces, ¿en dónde queda realmente este trabajo de coordinación para atender no nada más una crisis migratoria por la que estamos atravesando en este momento, sino para atender toda la bola de problemas que se nos vienen encima y que, bueno, mucho se ha dicho, a ver, ¿de dónde carambas se arma el crimen organizado? ¿De dónde obtienen esas armas? ¿Cómo se logra llevar tanta cantidad de droga a Estados Unidos si no es por las fronteras? Así es, o el mismo flujo que va llegando de Asia, con el caso de las anfetaminas, que va llegando para entrar por Lázaro Cárdenas o por Manzanillo, y que ese es otro flujo que pues la Marina tiene que controlar y que pues no está controlando. Fíjate toda la serie de problemas. Estábamos hablando de las dos fronteras, pero también estamos hablando de los puertos y las implicaciones de que tienen. Ahora ahí te va la pregunta, mi querida Magda. ¿Te parece correcto que el sábado en la reunión de la CELAC, esta comisión de los estados latinoamericanos y caribeños, no se habló una palabra de migración? Ni una. No fue un tema palabra. de agenda. No fue tema, simplemente no fue tema, el tema crucial, porque estarás de acuerdo, Maga, que ahorita lo que nos preocupa más en todo el continente es la inseguridad, la pandemia y la migración, desde luego.
Sí, por supuesto. A ver, me queda claro que ahí había más intereses políticos que verdaderamente el poder resolver los problemas de fondo que tenemos en América Latina y que ahí sí se requeriría una mayor unión por parte de los países y sobre todo una mejor coordinación para poder solventar todos estos problemas que nos aquejan ya desde hace muchísimos años, porque también hay que decirlo, han sido problemas cíclicos. El problema es que en cada ciclo se van acrecentando aún más, aún más, aún más y ve ahora nada más la tremenda bola de nieve que tenemos encima. Mi querido Juan Mariana Abeja, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, saludarlos y estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias. Te veo y te escucho mañana. Que tengas excelente tarde. Nosotros hacemos un corte.